Bueno, buenos días. Eh, Vamos a relación y para luego ya entrar de lleno a lo que vamos a ver. Hemos ya conversado tanto en la práctica como en las clases teóricas sobre ese desarrollo en el cual estamos tratando de abarcar los puntos más principales, ¿no? Al atender en este caso, y ese es el objetivo del curso, eh, interceptar maloclusiones. Ese es el objetivo. Fundamentalmente eso es lo que estamos haciendo. Y para eso hemos planteado algunos aspectos de la cefalometría que me parecían importantes resaltar. Uno de ellos, y cuando hemos estado viendo lo de el trabajo del doctor Lorenzo Franchi y sus colegas, el doctor Bachetti y el doctor McNamara, ellos han estado conversando y lo vimos, hicimos en la práctica, ponían esta terminología de buen crecedor, ¿no? No, perdón, que buen respondedor, mal respondedor, ¿no? Mejor respondedor, ¿no? Tiene esa terminología. ¿Y a qué apunta esa terminología, no? Apunta a que saber que el tratamiento que nosotros hacemos no se puede calificar como éxito o fracaso. No es que nuestros fracasos de un tratamiento interceptivo eh, han tenido éxito o han fracasado. La idea es si han respondido o no. Es un enfoque totalmente diferente, no es solamente una cosa terminológica, un eufemismo bonito, ¿no? Para tranquilizar nuestra conciencia de repente de lo mucho o poco que hemos podría hacer. No se trata de eso, es saber que estamos trabajando a la par con el esfuerzo científico que uno consigue al estudiar el desarrollo óseo en un niño en crecimiento. Y por otro lado también y que va de la mano, ¿cómo es esa morfología ósea y en qué momento estamos llegando? Hemos dicho que como que se abre una ventanita en el tiempo, en el desarrollo de los niños y las niñas, donde podemos intervenir. Y por eso hacemos el tema de la maduración cervical, ver si hay el hueso sesamoideo, esto. Es para eso, se abre esa ventana y en base a esa ventana en el tiempo podemos ver, podemos eh, hacer que todo lo arsenal terapéutico podamos influir. Entonces no se habla de éxito y fracaso en eso por ese objetivo. Y luego también como se decía, no sé si sus abuelitas hablaban así, ¿no? Pero ellas no tomaban pastillas, sino tomaban medicamentos, remedios, ¿no? Cuando a veces los remedios no remediaban nada, ¿no? Estaban simplemente manteniendo un cierto equilibrio, ¿no? Pero de remediar no remediaba, ¿no? Pero era una manera de decir, ¿no? Y, y obviamente se puede decir con cierto sesgo, ¿no? Muy optimista, ¿no? Bueno, en nuestro caso no se trata de una palabra optimista, hablar de mal respondedor, buen respondedor, sino que trata de estar muy pegada a la realidad. Trabajamos en conjunto con la colaboración del paciente, con la morfología propia del paciente y con lo que nosotros podemos hacer. Podemos tener algunos resultados óptimos, ¿no? Sin decir éxito o fracaso, dependiendo de esas circunstancias, ¿no? Bien, eso como primer tema. Y luego otro tema es que cuando hablamos de la interceptiva, de la ortodoncia interceptiva, se tiene que dar en la cuenta que estamos mencionando algo que no se ve, no le duele a ningún paciente, ningún papá, ningún niño, nadie viene a la consulta porque quieren que le interceptemos una malformación ósea. Nadie viene por eso, ¿no? Y el trabajo nuestro y lo valioso es que nosotros podemos identificar eso, que no se ve, no duele, ¿no? Una malformación, o sea, una mandíbula pequeña o un maxilar pequeño muy grande, no duele, no molesta, ¿no? Vienen por otros temas a la consulta, ¿no? Los papás vienen por otra cosa, ¿no? Cosa diferente cuando ya el niño tiene 10 11 años, donde ya aflora de manera clara alguna malformación dentaria o ósea, pero
cuando se está formando, cuando se está cocinando, cuando se está dando, donde podemos nosotros intervenir, es a esa edad de 6 7 años, donde vuelvo a repetir, nadie viene a la consulta, nadie, por eso, ¿no? A menos que sea un hijo de un dentista que pueda saber más o menos esto de lo que estamos conversando. Entonces, acá está lo valioso, me parece, del curso, ¿no? Porque falta una pieza dentaria, ya, hay que reponerla. Me duelen los dientes, voy a eso. Me duele la encía, sangra, ya, voy. Da resultados, ¿no? Da señales, ¿no? Una malformación dental, ósea, que es lo que estamos viendo ahora, no duele, no molesta, es silenciosa, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos que ver. Bien, entonces vamos a lo nuestro, quería decir esta introducción y ahora vamos a explicar lo que nos toca ahora ver. Bien, vamos a compartir la presentación. A ver, creo que tengo que atrasarla para no confundir. A ver, un momentito, perdón. Sí, ya. Ok, ahora sí. Ya. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Bien, entonces vamos a explicar el desarrollo de la dentición en relación también a la posición ósea, ¿no? Es evidente porque van de la mano. Algunas cosas ya se habrá visto en algunos cursos previos que han tenido, ¿no? De ortopediatría, prótesis. Pero acá lo voy a relacionar y voy a poner el foco en lo que tenga que ver con la parte ósea, ¿no? Porque es lo que estamos, el, el- es el diferencial, ¿no? Pero vuelvo a repetir que esto ya de una manera, en algunos temas ya se han visto, en otras cosas no. De repente son una primera introducción a esto que vamos a ver. Ok, entonces, desarrollo a la oclusión permanente. Vamos a ver el desarrollo de la dentición y obviamente a la oclusión, ¿no? Desarrollo a la oclusión permanente. Hay como algunos pasos a tener en cuenta cuando se da ese desarrollo, ¿no? Es evidente en la dentición mixta que hay algunas etapas, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Estas etapas que vamos a ver, la edición mixta, tiene diversas denominaciones, o bueno, como saben, sinónimos, ¿no? Acá yo me sigo del doctor Omar Gabriel da Silva, ¿no? Y la doctora Daniela Garip, ¿no? Que son ortodoncistas brasileños, tienen su librito de ortodoncia interceptiva, y que sigo esa línea de trabajo porque me parece que es una sencilla y desde mi modo de ver para entender esto que estamos tratando. Bien, él habla primero de un primer periodo transitorio, ¿no? Primer periodo transitorio en la dentición mixta. Ahora vamos a ir viendo con detalle cada uno. Luego el periodo intertransicional, que algunos lo llaman el periodo silencioso, ¿no? Aparentemente no hay nada, no pasa nada, pero sí que pasa, ¿no? Y luego el segundo periodo transitorio, ¿no? Bien, vamos a ver este desarrollo de la oclusión a la oclusión permanente a partir de la dentición mixta. Ya vamos dándonos cuenta que en esta época
ya se va dando esos cambios y donde, de alguna manera, cuanto antes lo agarremos, va a ser mejor. Cuando sea más pequeño un problema de dentición que se esté presentando, un problema de dentición que no ayude a una buena oclusión, es mejor obviamente cazarlo antes, ¿no? Bien, primer periodo transicional, ¿qué es lo que vamos a observar? ¿No? Ya estamos viendo aquí, se presenta, ¿no? Se presenta los incisivos permanentes, ¿no? Esto creo que ya de alguna manera lo paso rápido, pero ya seguramente se habrá visto en la odontopediatría. Pero es importante de alguna manera recordar esto para poder tener en cuenta lo que sigue, ¿no? Entonces va apareciendo los incisivos, como sabemos muy bien, ¿no? En la cavidad bucal de un niño, ¿no? Sigue avanzando, se van cayendo los laterales, están ya los incisivos centrales superiores e inferiores, ¿no? Y si se logra observar, ya también va apareciendo el primer molar permanente, ¿no? Va apareciendo, va dando su primer, eh, su primera aparición en la parte superior e inferior. Bien, acá no quiero entrar a una diferenciación, a veces el, hay un doctor español, me parece que la próxima clase lo veremos, pero que él hace una de la diversa manera de erupcionar los dientes, da hasta 3, 4 clasificaciones que me pareció interesante de ver, porque no todo es una regla, ¿no? ¿No? En el tema de la erupción. Pero bien, sabemos que casi esto de manera normal, natural, es lo que va sucediendo, ¿no? Bien, entonces acá están nuestros incisivos y acá están nuestros molares. Ok, entonces esto suele durar 2 añitos, 2 años. Y bueno, acá ya habrán escuchado varias veces la parte preventiva de sellantes, de fluorización. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Para evitar, pues, evi- caries muy amplias, pérdida de piezas dentarias y eso también produce alteración de la oclusión, pérdida de espacio, en fin, todos los problemas que uno puede encontrar, ¿no? Cuando se da una pérdida dentaria. Final del primer periodo transitorio va marcado, y acá puesto con unas flechitas, ¿no? La aparición de los laterales, ¿no? Cuando ya aparecen esos laterales, es el final de este periodo, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta para saber en qué momento estamos. Em, no es ocioso, ¿no? Tener esta diferenciación para poder ver en qué momento estamos. Se va a dar un momento donde va a haber ese silencio, ¿no? Esa fase silenciosa, intertransicional, que los papás pueden pensar que ya no hay nada que hacer, ¿no? Acá ya, pues, mm, no hay que llevarlo al dentista, todo está muy bien, ¿no? Pero sí es importante ver que en ese momento donde aparentemente no pasa nada, por la parte eh, ósea, ¿no? En el desarrollo sí que sucede. Ok. Al final del primer periodo transicional lo marca la erupción del incisivo lateral, ya lo hemos mencionado. Luego también acá algunas cosas que podemos observar en este momento. Van emergiendo, ¿no? Las piezas dentarias y en una panorámica que podamos tomar a un niño, podemos encontrar que de repente hay lugares, ¿no? Que todavía con la fuerza eruptiva van a darse, ¿no? Se va a dar esta fuerza eruptiva y hay que estar atentos simplemente a la parte radiopaca de la parte ósea de estos moles y ver si va a haber una buena erupción, si hay un peligro de que pueda haber una interrupción de esa fuerza eruptiva normal, ¿no? Simplemente tener ese cuidado, ¿no? Ver estas zonas tan delgaditas o a veces gruesas que se puedan presentar, ¿no? Antes de la erupción de los molares, ¿no? Con eso tenerlo como presente en la cabeza, puede que todo muy bien, a veces puede que no, ¿no? También la relación con el segundo molar temporal, si hay espacio o no. Bien. Acá vemos el ejemplo, pues, ¿no? Esto que estamos mencionando, al observar la erupción, a ver cuál es la relación
con este segundo molar temporario. Si realmente acá se ve el detalle, ¿no? Hay esta superficie que está evitando y puede lograr una impactación de ese molar. Entonces, tener en cuenta que acá hay varias alternativas. Eh, si, por ejemplo, en esta radiografía que estamos viendo aquí, vemos que va a haber una posible interrupción de la erupción, lo que uno podría hacer es hacer un ligero desgaste, ya lo veremos creo en una diapositiva o en esta la próxima clase, un ligero desgaste aquí en distal de este segundo molar temporario y ayudar a que erupcione de manera eh, fácil y sin ninguna dificultad. Bueno, acá se pudo haber evitado esa alteración si hubiéramos hecho algún ligero desgaste, ¿no? O no tan ligero, ¿no? Depende de lo que te encontremos y evitar esta impactación, ¿no? Entonces, por eso esas radiografías de control son una gran ayuda para hacer que la erupción de los molares permanentes no sufra dificultad alguna. Ok, periodo transitorio o periodo silencioso, ¿no? Silencioso desde lo clínico, ¿no? Aparentemente no hay nada, acá vemos el lateral, ¿no? Erupcionado, lateral superior, lateral inferior, ¿no? Aparentemente no sucede nada, ¿no? Está todo como muy tranquilo, ¿no? Eh, y dura más o menos año y medio, ¿no? Más o menos, siempre habrá esas pequeñas diferenciaciones que se nos presentan, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Ausencia clínica de cambios, ¿no? Aparentemente no hay cambios en lo que se presenta, en la presentación de un niño. Eh, Eso solamente desde el punto de vista, y acá vuelvo a recalcar esta idea, de los dientes, ¿no? Que es lo más llamativo, ¿no? Estamos viendo eso. Pero uno sabe que, y ya lo hemos visto en las prácticas, los diversos estudios cefalométricos nos ayudan a determinar cómo se está posicionando esos maxilares. Entonces hay que tener en cuenta las dos cosas. Una panorámica para ver que no hay alteración de erupción de los dientes y luego la lateral y hacer una cefalometría, la que corresponde hacer. Yo les he transmitido la de Steiner y Arabat, que me parecen como básicas, no hay muchas más, pero esas básicas para conocer cómo se está desarrollando esos maxilares. Ok, entonces, ¿qué es lo que solemos llamar esta fase? La fase del patito feo, ¿no? Que es en la que se suele dominar esta fase, ¿no? Eh, Hay otra, uno también se le llama esto del patito feo con una palabra más científica, ¿no? Que es una fisiología, eh, espacio fisiológico eh, temporal, ¿no? Se suele decir de esa manera, ¿no? Por el diastema que hay, ¿no? Hay espacio fisiológico temporal. Bien, año y medio, tener eso en cuenta, ¿no? Luego también, por decir alguna, para también aclarar, ¿no? Que no, pero que en la próxima en este periodo transitorio, y acá me parece que en esta fotografía se ve mejor, puede haber o no ese diastema en la parte anterior. Puede haber, como a veces no puede haber. No es señal de que ya va a haber apiñamiento, ¿no? No es causa-efecto, ¿no? Hay muchas cosas que pueden cambiar, la parte maxilar se puede ampliar, puede haber muchas cosas. También puede ser que haya eh, mm, que pueda suceder, ¿no? Que haya un apiñamiento en la dentición permanente cuando no haya ese diastema propio, ¿no? Puede ser, sí, por supuesto, ¿no? Pero lo que va a ser determinante es ya lo veremos en la práctica que nos toca ver, cuál es la dimensión mesiodistal de los permanentes que están por venir. Eso es lo que va a determinar realmente si va a haber un apiñamiento o no. No tanto pues si hay diastema aquí o no, ¿no? Eso ayuda, es como de alguna manera entre comillas, algo que nos pueda tranquilizar, pero no necesariamente, ¿no? Ah, no, acá hay diastema, señor, no se preocupe, ¿no? Y de repente los dientes que están viniendo por acá adentro son, por decir de manera muy vulgar, son muy gordos, ¿no? Son muy anchos, ¿no? Y no sabemos. Ese es de alguna manera lo que tenemos nosotros que transmitir, ¿no? Que hay que estudiar en los niños, ¿no? Y eso hay que decir a los papás y a las mamás, el ancho de los dientecitos
que vienen, que están por venir. De repente son muy anchitos y no van a entrar en su boquita y hay que ver qué alternativas tenemos que hacer. Y por eso el periodo transitorio tiene esa importancia, que es una época que clínicamente no pasa nada, pero nosotros no quiere decir que estemos de vacaciones y ya estamos todos contentos, ¿no? Sino que hay que ver cómo se está desarrollando las cosas por dentro, ¿no? Y acá es donde a nosotros nos corresponde trabajar. Ya lo veremos también en la práctica. Bien, esto ya hemos visto. Bien, segundo periodo transitorio. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, ya se va dando estos otros cambios, ¿no? Acá ya está por caer los caninos, ¿no? Ya por dentro se va a observar el segundo molar, ¿no? Va avanzando, va cayendo las piezas que tienen que caer para que se ponga en posición los caninos o premolares, ya depende del orden, ¿no? Acá ya lo veremos en otra clase, cuál es el orden de erupción normal, entre comillas normal, y el otro las pequeñas variaciones que puedan haber y las consecuencias que cada una de ellas. Ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero bueno, para no confundirlo, simplemente acá el desarrollo, entre comillas, normal, lo que suele suceder, ¿no? Van cayendo estas piezas, van erosionando el canino, el premolar, eh, bien, han aparecido ya todas las piezas, va a aparecer el segundo molar también, ¿no? Eh, si ven, si se dan cuenta acá ya erupcionó, acá ya va apareciendo alguna cúspide, ¿no? Ya están aquí posicionadas. Y se habla que este es la parte final del segundo periodo transitorio, es la erupción de los molares permanentes, ¿no? Ese es el momento cuando acaba este segundo periodo transitorio, ¿no? Esta es la fuente de Van der Linden, muy citada por muchos autores, ¿no? Y que lo tomo, como vuelvo a repetir, el libro de ortodoncia intersectiva del doctor Omar Gabriel y la doctora Daniela Garib. Bien, entonces este cuadrito es importante para poder tener esta configuración dentaria importante que va acompañado con este desarrollo craneal que hemos estado observando. Bien, oclusión normal en dentición temporal. ¿Qué es lo que podemos observar, no? En una dentición temporal, estamos como volviendo un poquito, regresando. Hemos visto un análisis rapidito de esta dentición mixta, ahora vamos a ver lo temporal, ¿no? Bien, entonces, en esto temporal vemos aquí que lo importante más que la relación molar son las relaciones caninas. Vemos las piezas con los espacios primates, superiores e inferiores, espacio de deriva, todo esto que ya más o menos conocemos, lo veremos más adelante, ¿no? O su ausencia de espacios primates o de espacios de deriva, ¿no? Eh, que pueden darse o no en nuestros pacientes niños, ¿no? Y como decíamos, lo importante acá en la atención permanente son las clases caninas. Ver la clase canina es, de alguna manera, lo que nos va a ayudar a darnos una idea más clara de las cosas, no tanto la relación molar. No, la relación molar es, como hemos visto con Angle, para él es la relación molar lo que nos va a ayudar a determinar, según él, una buena o mala oclusión. Ya lo veremos más adelante, pero en niños las clases caninas es lo que manda. En niños, una clase uno una relación equilibrada, ¿no? Eso es lo que obtenemos, ¿no? Algunos, ¿no? Vemos acá, pues, espacios primates presentes, algunos un poquito más anchos, otros más pequeñitos, ¿no? En el inferior casi no están. Y una clase uno pues, relacionada a la llave canina, ¿no? Clase 2, ¿no? A distal, ¿no? A distal mm, ese canino inferior, ¿no? O puede estar a vis a vis también, ¿no? Acá están un poquito como vis a vis los caninos, ¿no? Bien, pero están hacia distal, ¿no? El canino inferior. Bueno, clase 3, ¿no? Y al revés, ¿no? El canino por delante, el canino inferior por delante del superior, ¿no? Y que puede que aquí sí a los papás inquieten, ¿no? Un niño con clase 3
es muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo cuando se da este tipo de casos. Y que hay que saber diferenciar si es una clase 3 real o aparente, eh, por algún entrecruzamiento producto de un mal hábito, o realmente sí es así, ¿no? Ya lo veremos también cuando analicemos el perfil, ¿no? En este perfil sí se ve pues que es un perfil muy recto para la edad de unos niños. Ya creo que lo vimos en la clase práctica. A veces sí este maxilar inferior está casi en la misma línea del maxilar superior, si trazamos una recta, ¿no? Acá, perdone, pues no sale tan recto, ¿no? Pero imagínense, creo que sí se visualiza. Si está muy, como que muy cercana, si tú eres una niña muy pequeñita, esta niña tendrá pues más o menos, puede tener unos 6, 7 años, ¿no? No, hasta un poquito menos, ¿no? 5 o 6 añitos, y si está ya con una carita, una mandíbula que el foto de perfil están a la misma altura, ¿no? Eh, pues nos puede indicar un maxilar inferior más grande, ¿no? Bien, eso también lo ratificaremos también cuando vemos a los padres, si esa herencia mandibular ha sido heredada, ¿no? Como lo hemos mencionado antes. Bien, características de la normalidad de la dentición primaria. Entonces, punto número 1, relación canina en clase 1, ¿no? Que es lo esperado. La relación interincisal, resalte y intercruzamiento positivos y normales, claro. Y la relación transversal entre arcos, relación caja-tapa, donde el arco superior rodea al arco inferior, ¿no? De alguna manera las características que también en la dentición permanente se ve y que se han estudiado. La única diferencia, vuelvo a repartir, recalcar, es relación canina en clase 1, en dentición primaria, en dentición temporal. Bien. Desarrollo a la dentición permanente, ¿no? Entonces ahora vamos viendo esto que ya hemos visto, repasado lo mixto, lo temporal, ¿no? Y ahora en lo permanente, cómo se va a dar ese desarrollo. Y acá, obviamente, estamos marcando el tema del desarrollo, ¿no? Y ya se entiende que también hay un cierto crecimiento, ¿no? Por eso hemos visto esta parte de radiografías, estudio radiográfico. Bien, ¿qué es lo que encontramos en los pacientes con dentición permanente? ¿Qué es lo que más o menos encontramos? ¿Qué es lo que de alguna manera tenemos, ¿no? Pensando en una terminología, digamos, sin entrar a detalles, terminología, digamos, más complicada, ¿no? ¿Qué es lo que podemos encontrar? Una oclusión natural, ¿no? Una oclusión natural es, de alguna manera, un término un poquito como neutro de lo que estamos viendo, ¿no? Mala, buena, no sé, siempre hay una oclusión deficiente, incompleta, cruzada, ¿no? Asimétrica, pero hay una oclusión natural, algo que se presenta ahí, ¿no? Y que de repente no ha tenido ninguna intervención de un ortodoncista, de un odontólogo, y es lo que se nos viene, una oclusión natural. Ok, entonces en una oclusión natural, ¿no? Teniendo esa idea, ¿no? De lo que se nos presenta, ¿qué es lo que se ha estudiado, ¿no? En esa oclusión natural, ¿no? Pues en esa selva, ¿no? Digamos, ¿no? Esa naturaleza que encontramos, ¿no? Así viendo, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Vemos una oclusión normal, ideal, que es lo que más o menos se ha estudiado, ¿no? Que en ese gran bosque de los seres humanos, de las oclusiones, vamos a encontrar que según algunas estadísticas que vienen del mundo anglosajón, propiamente estos términos, perdón, este porcentaje viene de los estudios del doctor, que sale en el libro del doctor Graeber de ortodoncia, que ya he puesto en la aula virtual el día de ayer. Eh, Él encuentra, ¿no? Que más o menos un 35% hay una oclusión ideal, normal, ¿no? Que sería lo esperable, ¿no? Entonces, así hablando en términos así, un tercio. Lo que vemos en el mundo, más o menos un tercio tiene lo ideal, ¿no? Lo ideal, ¿no? Que sin ninguna mayor alteración puede ser lo más fisiológico en un paciente. Pero luego también encontramos obviamente, una maloclusión y que también en el Graeber sale que él la denomina situación ortodóntica, ¿no? Esto de oclusión y maloclusión es una terminología del doctor Angle,
en el año 1919, ¿no? Y que tiene pues ese sesgo, ¿no? Un sesgo un poquito como negativo, ¿no? Una mala oclusión, ¿no? Tienes una mala oclusión. Es una situación ortodóntica, ¿no? Que puede no ser mala intrínsecamente, ¿no? Pues no es algo que ya tienes una mala oclusión y no hay que hacer, ¿no? Sí, es una situación ortodóntica, una situación que hay que enfrentar, ¿no? Una situación que hay que lograr revertir, ¿no? Entonces se habla de situación ortodóntica, pero la conocemos como maloclusión. Pero a mí me gustó mucho esa terminología porque trata de salir de buenos y malos, ¿no? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo, sino es lo que se presenta. Y esto puede darnos que estos dos conjuntos de cosas, una oclusión ideal o y una situación ortodóntica, es la oclusión natural. O sea, es decir, lo que encontramos en la natural, en las personas, eso es lo que se nos presenta. Vemos un paciente y, bueno, tener una muy buena mordida, unas buenas llaves caninas, muy buenas llaves molares, ¿no? De repente algún diente con alguna ligera giroversión, ¿no? Una malformación dentaria, lo que sea, pero desde el punto de vista de la oclusión puede estar en una catalogada, una oclusión ideal, normal, fisiológica, equilibrada, o como se llame, ¿no? Bien, entonces tenemos como que siguiendo la estadística del doctor Angle, ¿no? En el mundo anglosajón, es el otro porcentaje, ¿no? De personas, la gran mayoría, los 2/3 casi, tenemos una maloclusión, ¿no? Bien. Y acá una terminología que a mí se me ocurrió, ¿no? Este, cuando hablamos de oclusión natural, lo que nos encontramos, y esta es la terminología que se usa, y luego, la oclusión posible, ¿no? Hay cosas que son posibles hacer. Y esto que estamos diciendo, ¿no? De que hay un buen respondedor, un mal respondedor, también se achaca un poquito a esta término. Oclusión posible, ¿qué es lo posible que podemos hacer, ¿no? Y esto que también es lo posible, ahora que me viene a la mente, lo decía también de alguna manera en otros términos eh, más, eh, más trabajados el doctor Capelosa, ¿no? Un brasileño. Bien, una oclusión posible. ¿Cómo la logramos, no? Una maloclusión es el insumo que tenemos, la comparamos con una oclusión ideal, que es la norma, que se da, nos da Angle, nos da otros investigadores, Andrew, etcétera, y logramos una oclusión posible, ¿no? Algo que podemos hacer. De repente no va a ser la oclusión ideal, de repente vamos a tener que dejar un diastema, de repente un diente no lo vamos a poder girar en la posición adecuada porque no tiene un respaldo óseo eh, consolidado y si quiero alinear un diente lo voy a sacar del hueso, entonces ahí obviamente que es mejor, que es peor, dejar un diente en giroversión pero que tenga una buena salud periodontal, o hacer que esté recto como los demás y perder el soporte periodontal. Entonces hay cosas que se pueden hacer y otras cosas que no se pueden hacer o que no son posibles, ¿no? O que las puedo prevenir, ¿no? Poniendo antes en algunas zonas no sé, un respaldo óseo, ¿no? Una regeneración ósea guiada, etcétera, no sé, pero de alguna manera se dan cuenta que se puede ir complicando. Pero lo que podemos nosotros hacer son cosas posibles, no hacemos oclusiones imposibles, ideales, ¿no? Hay pacientes que tienen sus limitaciones, ¿no? Y que podemos hacer eso. Pensando ya en la odontología en general, ¿no? O sea, hay cosas que podemos hacer o no, ¿no? Nos tenemos que adaptar. Bien, no se trata de hacer cosas que salen de tratamientos de libro, ¿no? Sino lo que podemos hacer. Bien, lo que decíamos, ¿no? Graeber hablaba de esto, ¿no? Situación ortodóntica es igual a maloclusión. Estadística, ¿no? Lo que hemos visto, una oclusión normal, 35%, la ideal, ¿no? Una maloclusión de causa desconocida, según lo achacado, un 60%, y de causa conocida, un 5%, ¿no? Bueno, estos números, yo los pongo acá, pueden ser muy debatibles, ¿no? Si es una causa desconocida,
o se puede dar porque se puede dar porque no lo hemos estudiado suficiente, o no les vamos a dar los nombres adecuados, o nos faltan nombres, ¿no? Porque no hemos recurrido a otro tipo de alternativas, pero sí podemos decir que algo está mal, ¿no? Algo está mal por esta causa, ¿no? La causa desconocida también se puede decir que es porque no hay un estudio previo, o sea, si, por ejemplo, un paciente de 18 años viene con una maloclusión, eh, de origen óseo. Eh, yo puedo decir que de origen óseo, pero la mejor manera de haberlos, llegar a ese resultado o a esa interpretación es si de repente tengo un un cotejo, ¿no? Perdón, cotejo, una radiografía de los 18 años y cuando tuvo 7. Entonces, ahí sí me da mucha información. Estoy viendo qué es lo que, cómo estuvo y cómo, a qué has llegado. Y si tienes estos dos elementos, puedo de alguna manera deducir algo, ¿no? Pero a veces lo que nos sucede es, y pienso que esta estadística que se presenta aquí es porque solamente tenemos fotografía del momento, ¿no? No tenemos toda la película, ¿no? Tenemos un momento que nos llega el paciente y decimos, esto es por esto, la causa es A, B o C, o la causa no la sé, ¿no? Simplemente hay esta alteración, ¿no? Y lo que voy a hacer, mi mejor esfuerzo con lo que tengo, ¿no? Entonces, a veces eso sucede, ¿no? ¿Y por qué ha pasado esto, doctor? ¿Cuál es la causa, no? Entonces ahí tienes que explicar un poquito eso. Mire, señora, si yo tuviera una radiografía hace 10 años y la veo ahora, podría darle una interpretación de qué ha pasado, ¿no? Acá simplemente lo que uno puede hacer es una autopsia, digamos, ¿no? La veo acá, hay este problema, hay esta alteración ósea, hay esta falta de espacio aquí, pero ¿por qué sucedió esto? Bueno, a ciencia cierta no lo hacemos totalmente, ¿no? Entonces, por eso de la maldición de causa desconocida, se da un poco por eso, ¿no? No es que sea, no, es un misterio sin resolver, ¿no? Pues algo, no, producto pues de, no sé, eh, de la magia, ¿no? De algo que no se sabe, ¿no? No, sí, se puede saber, pero en algún momento de repente no tenemos todas las herramientas con nosotros, ¿no? Porque no un paciente pues no se anda haciendo radiografías a los 5 años, 7, 11 y luego viene. No, pues no, a veces puede tener un respaldo anterior que nos puede ayudar a tener eso en cuenta. Bien. Ok, entonces nuestro trabajo es trabajar con lo que tenemos y no con lo que no tenemos, ¿no? O sea, ¿qué sucedió antes? Ya no sé, voy a arreglarlo de ahora, ¿no? El presente, ¿no? Y puedo deducir, puedo sacar algunas interpretaciones de qué es lo que pasó, pero sería un poco como, poco responsable, digamos, ¿no? O sea, bien, entonces mejor decirme, no lo sé, porque eso lo hubiera sabido si hubiera tenido, si hubiera visto a su chico a los 7 años y ahora que lo veo a 18, de repente le puedo dar una respuesta con más seguridad, ¿no? Ahora todo es conjeturas, ¿no? Pues no tenemos acá un colaborador eficaz que nos diga, pues, ¿no? Sí, esto pasó, yo tengo fotos del niño a los 7 años y el culpable, pues, es el maxilar inferior, ¿no? No, o sea, es lo que tenemos. Bien, sigamos. Ok, lo mismo, simplemente explicar que lo normal a veces es, no, no pertenece a la campana de Gauss, ¿no? Que nos explican la estadística, ¿no? ¿No? Aquí, pues, según lo de Gauss, esto más o menos podría ser, pues, no sé, el 70%, lo normal, ¿no? En cambio, en las maloclusiones, lo normal pues es lo mínimo, pues, ¿no? Entonces no cumple un estudio que sea paramétrico, ¿no? Sino es no paramétrico, ¿no? Es decir, que no hay esa distribución que se tiene, ¿no? Y luego lo mismo, ¿no? A veces lo, una salud positiva, ¿no? Y lo patológico a veces se da en los extremos, ¿no? Entonces, una maloclusión, propiamente, ya me lo he mencionado, no es, y lo mencionaremos, no es propiamente pues una enfermedad, ¿no? Es una alteración, ¿no? Una alteración que hay que corregir.
En caso de otro tipo no sé, pues, la hipertensión arterial, ¿no? La diabetes, sí podría darse esa interpretación porque sí es una enfermedad, ¿no? Lo que estamos nosotros viendo, una maloclusión de origen dentario, de origen óseo, eh, no es propiamente una enfermedad, cuando algunos autores le quieren llamar enfermedad, ¿no? Es una alteración, ¿no? Es una alteración que hay que abordarla, corregirla en la medida de nuestras posibilidades. Bien, objetivos del tratamiento. ¿Qué es lo que queremos con un tratamiento de ortodoncia? ¿Qué es lo que queremos lograr, ¿no? Eh, una oclusión normal es una oclusión equilibrada, es uno de los objetivos que quisiéramos tener siempre, y volver la idea de equilibrada, ¿no? Puede ser que eh, algo equilibrado no sea lo suficientemente estético, ¿no? Y hay que saber medir, sobre todo pensando en los papás, ¿no? Eh, Hay que explicar con mucha sinceridad y de manera directa, mire, su hijo tiene un problema que es resultado de un desorden óseo. Vamos a poder equilibrar esto, pero no esté esperando que vamos a lograr eh, pues, objetivos, ¿no? De cambiarle la cara a su niño, ¿no? No sé, ¿no? Tiene la cara hundida, doctor. Tiene la cara hundida, ¿cómo hacemos? Bueno, ya su hijito ya tiene 15 años, pues señora. Ese problema lo hubiéramos arreglado si hubiera tenido 7. A los 7 de repente hubiéramos arreglado esa cara hundidita que tiene su hijo o su hija, ¿no? Que puede salir, no, doctor, me parece mi hijita un poco brujita, ¿no? Tiene la cara así hundidita, ¿no? Eh, y si tiene 15 años, pues un poco difícil a esa edad hacer algo ahí, ¿no? Ya eso entra al campo ya de la cirugía ortognática, ¿no? Tenemos nuestras limitaciones, no somos cirujanos maxilofaciales, somos odontólogos que queremos equilibrar hasta donde podamos alguna alteración ósea y la idea es que haya una cierta oclusión equilibrada. ¿Qué es eso lo que queremos hacer, no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Bien. Estabilidad oclusal y estabilidad articular, ¿no? También, ¿no? Está muy relacionada y ahora eh, estamos, de hecho, en una época donde se habla mucho de esta estabilidad articular. Hasta yo cuando estudiaba la carrera, hablaba mucho de oclusión, ¿no? Oclusión. Y la ETM sí estaba ahí, ¿no? Teníamos que hacer nuestro registro, ¿no? Para hacer las prótesis, como solemos hacer ahora. Pero ahora como que la estabilidad articular es lo primero, ¿no? De hecho, hay un ortodoncista brasileño, Erti, ¿no? El doctor Erti, creo que ya lo mencioné en algún momento, él habla de eso, lo pone en inglés, ¿no? La ATM First, ¿no? Bueno, lo pone en TMJ, ¿no? Como es en inglés, ¿no? Eh, pero la ATM primero, ¿no? Ese es como que su modo de abordar la ortodoncia. Primero vemos la articulación y ya luego vemos los dientes, la estética, tal como está eso, ¿no? Y está bien, pues, ¿no? Porque obviamente si yo quiero ver, ¿no? Doctor, estoy cojeando, ¿no? Estoy cojeando, doctor. Bueno, vamos simplemente a poner un taco en el zapato y ya va a dejar de cojear. Pues si el problema es la cadera y yo solamente estoy poniendo un taco el problema sigue ahí, ¿no? ¿No? Porque hay una represión de cuello ¿no? Del fémur, no sé. Simplemente estoy efectista, ¿no? O sea, inmediato y que el problema va a seguir de fondo, ¿no? Se va a seguir resolviendo el cuello del fémur y en un momento se puede quebrar y yo solamente he puesto un taco. Bueno, si fuéramos médicos, ¿no? En el caso de la articulación, también nosotros tenemos que ver, bueno, hay un cierto desequilibrio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner que coronas más elevadas en la derecha para equilibrar el izquierdo. Sería un poquito como lo mismo, ¿no? Poner un taquito y ahí olvidarnos que la articulación se puede ver primero. Acá, entonces cualquier cosa que se dé en nuestra oclusión obviamente va a afectar la articulación, puede sacar el cuello del cóndilo de la cavidad glenoidea y eso trae muchas consecuencias. Creo que esto está claro, ¿no? Eh, Esto es el doctor David Hatcher con la doctora Tamini. Eh, y acá simplemente
y que en una radiografía pues lateral o panorámica, difícil que se pueda ver este tipo de alteraciones. Esto simplemente que se va a ver con tomografías, ¿no? De un corte de un lado de otro, si encontramos a cierta simetría o ciertos clics, ¿no? Bien, entonces tener eso en cuenta, ¿no? Hay aplanamientos, reabsorciones, desequilibrios, etcétera. Bien, vamos a ver las 6 llaves de oclusión dentaria de Andrews. Estos criterios se aplican también para la prótesis completa, ¿no? O cualquier tipo de prótesis, y la ortodoncia obviamente no se queda atrás en las llaves de la oclusión dentaria. Ya luego complementaremos estas oclusión dentaria con otra terminología de otros autores. Pero acá recordando si ya lo habrán visto o no en otros cursos, pero vamos a volver a repasar esto, pensando ya en ese equilibrio en un paciente ya que entra a esa dentición permanente. Las 6 llaves de oclusión, el año 72, el doctor Andrews plantea esto, ¿no? Y acá sí resaltar que este desarrollo del doctor Andrews, que estaba pensado en un momento para ayudarnos a clarificar lo que decía Angle desde el año 1919, ¿no? Andrews ayuda a que eso se complemente. Y luego, a partir de ahí, estas llaves de la oclusión benefician a la terminología o los objetivos del tratamiento en toda la odontología, ¿no? En la rehabilitación, cualquier tipo de rehabilitación tiene que considerar unas llaves de la oclusión, ¿no? Y esto de Andrew es lo mínimo, ¿no? Pero es bonito ver cómo desde ese estudio de la oclusión, que tiene como objetivo corregir una alteración dentaria desde el punto de vista de ortodóntico, ha sido un beneficio para toda la odontología general y obviamente para todos los pacientes, ¿no? No somos una secta, ¿no? Los odontólogos, los abogados son grupos separados, ¿no? Son seres humanos y atendemos a todo tipo de personas, ¿no? Entonces, es algo que también un beneficio para todos, ¿no? Bien, entonces, primero la relación molar, ¿no? Ya muy conocida, que es lo que toma de Angle, ¿no? Las 3 llaves de la oclusión de Angle, eso permanece en lo que Andrews nos viene a decir. Angulación mesiodistal de las coronas, ¿no? Y ahí sí es un aporte porque, claro, Angle solamente veía la región sagital, ¿no? O sea, antero-posterior, ¿no? Pero Andrew ve una visión más amplia y esa angulación mesiodistal de las coronas también es importante. Y ahora, con la ayuda de las tomografías o los escáneres intraorales, unir un escaneo intraoral con la tomografía, ya tienes una angulación ya no solamente mesiodistal de las coronas, sino como, además de eso, obviamente, si esa angulación mesiodistal de las coronas va acompañada de la raíz, ¿no? Porque una corona, ¿no? Bueno, acá es bueno, ah, bueno, no se me va a entender mucho, pero porque no tengo una cosa así que pueda darse, eh, explicar mejor, pero puede ser que la raíz de un diente esté dilacerada, ¿no? Y esa dilaceración, eh, si de repente una angulación de una corona está hacia el lado distal, digamos, y la dilaceración no acompaña eso, yo al querer corregir eso, voy a hacer chocar las raíces, ¿no? En la apical. Entonces hay que tener en cuenta también eso, ¿no? No solamente la angulación mesodistal de las coronas, sí, pero siempre y cuando no haya dilaceraciones de las raíces. No sé, dilaceraciones de las raíces, pues nos metemos en un problema, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Pero eso es lo que clínicamente se observa, ¿no? 72, todavía las tomografías no estaban, pues estaba todo en proceso, ¿no? Todavía no, estaba todavía haciéndose la tesis doctoral en esos años, para lo que ahora conocemos como tomografía de Combin, ¿no? Bien, inclinación vestíbulo lingual de las coronas también, ¿no? Vestíbulo lingual, ¿no? Esa inclinación es evidente cuando el overbay, el overjet, eh, tiene que tener una inclinación adecuada. Si no la tiene, ¿no? Sabemos que tenemos un problema, ¿no? Ya lo veremos ahorita con unos ejemplos, ¿no? Bien, ausencia de rotaciones es evidente, ¿no? Y si se dan cuenta, una angulación, ¿no? Una angulación o una inclinación, bueno, si se dan las dos cosas,
habrá rotaciones, ¿no? Bien, están como muy relacionadas. Y ausencia de diastemas, ¿no? Siempre y cuando tengamos una alteración o aunque el diastema sea los diastemas sean de origen hereditario, ¿no? Si la familia los papás tienen dientes con diastemas, los hijos saldrán con dientes con diastemas. eh, Puede ser que no necesitamos tratar esos diastemas, o de repente sí, ¿no? Entonces, o a alguno le gusta su diastema anterior, ¿no? Si tengo un paciente, una chica, que sí le gusta su espacio adelante, ¿no? ¿No? Le gusta, ¿no? Le gusta. Pero a, a mí no me gusta, ¿no? Pero bueno, hay que respetar, ¿no? Bien, plano oclusal recto también, ¿no? El plano oclusal que tienda a ser recto, ¿no? A veces la curva de Spe, ¿no? Que se llama, ¿no? No se escribe SPI, pues es Spe, ¿no? La curva de Wilson, ¿no? Hay que tratar de hacerlas lo más plano posible, ¿no? Acá se pone plano oclusal recto, ¿no? Que sea recto, ¿no? Pero a veces no vamos a lograr eso, ¿no? Ok, son como líneas grandes, ¿no? Obviamente en una prótesis completa, hacer esto es pues fácil, ¿no? ¿No? Es fácil, ¿no? Lo hace nuestro protesista y sale bien, ¿no? O nosotros mismos, si nos gusta dedicarnos a esta arte, ¿no? Este arte tan bonito que es la prótesis, podemos conseguir estas 6 llaves. En la parte clínica, vuelvo a repetir, el número 2, la angulación mesodistal de las coronas, dependerá de la posición de las raíces. El diastema también tendremos que verlo a la lupa si es algo hereditario que queremos cambiar o no, ¿no? Porque en ese caso habría que hacer coronas a todos los dientes y a ver pues si alguien va a someterse a semejante terapia y ver si tenemos suficiente hueso para aplanar el plano oclusal, ¿no? Si vamos a aplanar el plano oclusal, ya pues vamos a sacar los incisivos del hueso, ¿no? Y eso pues no, obviamente no es sano, ¿no? Entonces hay que verlo también con cierto criterio, ¿no? Estos son grandes líneas que nos ayudan a, a- a aterrizar los objetivos que queremos hacer, pero que otra cosa es la realidad, ¿no? Si realmente nos permite hacer eso. Ok, esto ya muy conocido, la oclusión normal, ¿no? La cúspide mesiovestibular del maxilar superior, el molar superior, sí que coincide con el surco vestibular del maxilar inferior, es como que el aporte de Angle y que nos ha ayudado. Y la maloclusión de clase 1 mantiene esta llave molar, pero hay piezas que no hay oclusión, están fuera del plano, hay rotaciones, etcétera, ¿no? Eso se llama maloclusión clase 1, ¿no? Hay llave molar, sí, puede haber llave molar, pero acá hay apiñamiento, piezas que tienen alteración. Clase 2, como que esta relación está hacia distal, ¿no? Entonces, simplemente recordar que para Angle estaba como la naturaleza, ¿no? Una especie, pues, de cosa, ¿cómo puedo decir? Consolidada, ¿no? Consolidada que el maxilar superior estaba siempre bien y el que siempre fallaba era el maxilar inferior. O sea, el culpable de todos los problemas oclusales para Angle era el maxilar inferior, ¿no? El superior estaba muy bien, pues era, de alguna manera, pues no podíamos buscar el culpable ahí, ¿no? Entonces, por eso él decía eso, ¿no? Cuando se da esa maldición de clase 2 no coincide, ¿no? Se ha ido hacia distal, el maxilar inferior. Bien. Bien, entonces eso ya veremos un poquito más detalle, pero eso es lo que nos decía Angle, ¿no? Y la 3 obviamente, ¿no? Se ha ido hacia mesial, ¿no? Se ha ido hacia mesial el maxilar inferior y no coincide, ¿no? No coincide. La cúspide mesiovestibular del maxilar inferior está por distal, ¿no? ¿Por qué se ha ido hacia mesial el maxilar inferior? Bien. Ok, sobre mordida, resalte, overbite, overjet, son otras maneras de decirlo, ¿no? En inglés, ¿no? Overjet, creo que esto ya lo deben conocer, ¿no? Overbite, pero vamos a poner por si acaso, ¿no? Espero que ya hayan visto en otros cursos, pero
lo ponemos aquí. Overger, overbite es lo que hemos estado viendo cuando hemos hablado, ¿no?, de esta inclinación vestíbulo-lingual de las coronas, que tiene que ser adecuada y está relacionada a un buen overbite, overjet, que según los autores pueden ser de 2 milímetros de resalte, ¿no? Y 3 o 4 milímetros de sobremordida, dependiendo, ¿no? A veces es un 2, 2, 2, 4, o sea, hay pequeñas variaciones. Bien, también ve si hay asimetrías, ¿no? Con estos planitos, estas reglitas, se puede hacer de muchas maneras. Hay algunos que ponen las bajalenguas, ¿no?, que son muy prácticos para ver eso. O a veces a simple vista se puede observar esas pequeñas, em, que haya como que el plano oclusal está medio caído, ¿no? Hay una inclinación, hay que verlo. Bien, análisis de las proporciones faciales y maxilares. Bien, hasta ahora hemos estado viendo la parte ósea, parte dentaria, grandes rasgos, y ahora vamos a ver un poquito esto de aquí, ¿no? Análisis de las proporciones faciales y maxilares, ¿no? Como que vamos uniendo las cosas, ¿no? Y la proporción normal es la que estemos viendo aquí, ¿no? La flexión de la base de cráneo, esto lo hemos visto, ¿no? Con Yarabat, ¿no? Yarabat hemos visto esto de aquí, ¿no? Este ángulo, perdón, el ángulo N, nación, silla, articular, ¿no? Que es lo que él usa Yarabat, ¿no? Perdón, acá, perdón, el garabato, ¿no? Es nación. Bien, entonces es de alguna manera lo que quisiéramos que se dé en todos los pacientes: una zona maxilar, la zona mandibular, zona dentoalveolar superior inferior, ¿no? Y cosas donde sí podremos intervenir, ¿no? La flexión de la base del cráneo, poquito podemos hacer, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a observar? Que puede darse que el maxilar superior haya tenido un crecimiento por un tema hereditario mayor y haya puesto como hacia distal el maxilar superior inferior, y hay una percepción falsa de repente que el maxilar inferior es pequeño, ¿no? Y uno puede decir, bueno, vamos a hacer que un adelantamiento mandibular. Pues estás equivocado, porque el problema ha sido de repente el maxilar superior, ¿no? ¿Y eso cómo lo vas a ver? Con Steiner. Steiner te va a ayudar a ver eso. El punto NA, el ángulo SNA, ayuda mucho a ver eso. Y luego al revés, ¿no? Un desarrollo pequeño del maxilar superior, y lo vimos en la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se pone este arco facial, ¿no? Y se tracciona el maxilar superior para equilibrar esto, ¿no? Traccionar el maxilar superior, llevarlo a la posición adecuada en un niño pues, de 7 años, 8 años, ¿no? Esa es la edad más o menos donde las suturas están todavía, que no se han consolidado del todo, y podemos traccionar eso, ¿no? Bien, esas son las proporciones normales y esas alteraciones normales que se pueden dar. Bien, análisis de las proporciones faciales y maxilares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una protrusión alveolo-dentaria es una cosa que podemos encontrar solamente de dientes, ¿no? Cosa que a veces en este esquema que estamos viendo, eh, si un maxilar superior está por delante, lo normal sería, obviamente, pues, ¿no? Que también haya una protrusión, ¿no? Una protrusión, pero que la protrusión sea causada por este maxilar superior, ¿no? La parte ósea, y que lo acompaña, evidentemente, ¿no? Simplemente es para diferenciar, este esquemita es para diferenciar el responsable, ¿no?, de una alteración. Bien. Protrusión alveolo-dentaria, ya hemos mencionado ese matiz, ¿no? Retrusión alveolo-dentaria, ¿no? También lo mismo. Retrognatismo, ¿no? Es hablar en la parte ósea, ¿no? El retrognatismo, si solamente es hueso. Y prognatismo, ¿no? Son como las terminologías básicas, es el lenguaje que se debe manejar, ¿no? Es el lenguaje apropiado, ¿no? ¿No? Y vuelvo acá a repetir, no vamos a decirle pues a una mamá que no es pues odontóloga, su hijo o su hija tiene pues un prognatismo. Pues nosotros nos entendemos muy bien, pero hay que saber traducir esta terminología a la familia, ¿no? Tiene un huesito superior muy grande,
un huesito inferior muy pequeñito. Hay que aterrizar ese lenguaje sencillo, llano, ¿no? Pero sí hay que recordar que tenemos un lenguaje propio de la carrera, y que es este que tenemos aquí, que no es tan complicado de aprender, pero que, vuelvo a repetir, hay que saber traducir a las familias ese lenguaje, para entendernos y para ayudarles también a caer en la cuenta, ¿no? Qué es lo que se tiene que hacer y cómo se puede corregir. Hemos visto relaciones maxilares y dentales. Acá con estos diversos colorcitos podemos diferenciar estas estructuras, que puede haber una mordida abierta, una mordida, en este caso, ¿no? Una mordida abierta, que de repente el problema son los dientes causado por un mal hábito, ya lo veremos, o aquí simplemente una protrusión dentaria porque los dientes son muy anchos, el espacio mesiodistal, el diámetro mesiodistal, ¿no? Es mayor, y a ver, lo único de repente es una corrección con alguna extracción, ¿no? Extracciones, ¿no? O no, distalizar, en fin, cada caso es cada caso. Es lo mismo, el mismo esquemita con diversas maneras de ponerlo, ¿no? Lo mismo, mordida abierta, mordida cerrada, que puede estar acompañada, en este caso, ¿no? Es una mordida abierta también causada por la posición del maxilar superior, ¿no? Y por eso habrá estudios cefalométricos que podemos determinar, ¿no? Espina nasal anterior, espina nasal posterior, cuál es la angulación de esto, si es plano o no es plano. Eso, la cefalometría nos puede ayudar, ¿no? Bien, acá la parte ósea, eh, en algunos casos puede también causar esta mordida posterior, que es poco común, ¿no? Es poco común, pero se puede presentar, ¿no? Acá también una mordida posterior poco común, en algún caso facilitada por la parte ósea, ¿no? La parte ósea, y acá puede ser la parte dentaria, ¿no? Si es solamente dientes, puede ser un tratamiento más sencillo, ¿no? Puede ser más fácil de realizar. En cambio, si es una parte ósea, ¿no? Acá, como estamos viendo aquí, pues poquito podemos hacer. Acá se podría intruir los incisivos, superiores e inferiores. Acá podemos intruir y acá extruir. Algo se puede hacer, algo se puede compensar, ¿no? Pero es más complicado, ¿no? Bien. Patrón facial estándar, ¿no? Acá simplemente pasar unas comparaciones de lo que ya hemos visto, ¿no? Protrusión alveolo-dentaria bimaxilar, ¿no? Lo que vemos aquí, ¿no? Es lo mismo, pero como una lateral, ¿no? Protrusión alveolo-dentaria maxilar, solo el maxilar superior, ¿no? Y el perfil que se da. Y esta es, la protrusión alveolo-dentaria maxilar es la más común, ¿no? Es lo que más se presenta, ¿no? De hecho, los peruanos, o la gran cantidad de los peruanos, somos biprotrusos, diferente a los asiáticos, que ellos son más prognáticos, ¿no? Más prognáticos en el maxilar inferior y a veces retrognáticos del maxilar superior, ¿no? Tienen ese problema ellos, ¿no? Bien, nosotros somos biprotrusos, es lo que nos encontramos, ¿no? Si por te vas de viaje o trabajas en la parte asiática, te vas a encontrar otro tipo de problemas óseos, ¿no? Bien. Retusión alveolo dental maxilar también puede darse así, un perfil un poquito, ¿no? Más plano, ¿no? Más plano. Retusión alveolo dental mandibular también, ¿no? Parte ósea retruida que acompaña la parte dentaria, ¿no? Prognatismo bimaxilar, ya lo hemos mencionado. Prognatismo maxilar, ¿no? La parte ósea a la que se compromete, ¿no? Y de repente por no haber tratado a este niño, o sí se puede tratar y lo podemos atender. Retrognatismo bimaxilar, ¿no? También con una cara hundidita, ¿no? Está muy hacia atrás, ¿no? Retrognatismo mandibular con aumento de altura facial vertical, ¿no? Es una cosa de los casos más complicados que hay, ¿no? Una cara larga, cara alargada, y además la mandíbula está hacia atrás, ¿no? ¿No? Y se complica, ¿no? Aumento de la altura facial vertical, ¿no?
Bien, se puede acompañar esas dos cosas, ¿no? Además de que hay ese retrognatismo, ¿no? También está como la cara alargada. Bien, análisis de las proporciones faciales y maxilares, ¿no? Ya lo que hemos visto, estos cuatro términos que hemos pensado, ¿no? Resumiendo aquí el esquemita de esto que hemos visto ahorita en fotografías, ¿no? En una protrusión alveolo-dentaria puede ser maxilar, puede ser clase 3, ¿no? Esa mandíbula, ¿no? Está muy adelantada, ¿no? Protrusión alveolo-dentaria, pues el maxilar, mandibular, ¿no? ¿No? En la mayor medida de las sucede eso, que sea mandibular, ¿no? Retrognatismo puede ser bimaxilar o solo maxilar. Y lo que decíamos, un ángulo alto hiperdivergente, que es lo que hemos visto perdón si retrocedo todo esto, ¿no? Esto de aquí, ¿no? ¿No? Hay un aumento de la altura facial vertical, aumenta, ¿no? Ángulo hiperdivergente, eso es lo que quiere decir. Prognatismo puede ser bimaxilar, maxilar, mandibular. Ok, entonces estas terminologías, hemos visto inicialmente, que es lo general, ¿no? A grandes rasgos, pero ya si le damos un apellido a esto, ya sería todo esto de aquí. Entonces nos ayuda en un diagnóstico, en nuestro diagnóstico, qué cosa colocar, ¿no? Es una producción alveolo-dentaria maxilar, ¿no? Es un prognatismo mandibular, ¿no? Ya vamos dando ese nombre, ¿no? Y ojalá pues que no se dé esto, ¿no? Ángulo hiperdivergente, que es un caso ya estéticamente y clínicamente complicado de abordar, ¿no? Bien, factores responsables de la maloclusión. ¿Quiénes son los responsables, no? Puede ser algo general, ¿no? Como hemos observado, puede ser algo que simplemente se da por un tema hereditario que hay que saber controlar y que ese es nuestro trabajo, ¿no? La parte ósea, la parte muscular, ¿no? Eh, por por lo que ahora observaremos también, hábitos pueden condicionar la parte muscular, ¿no? Estas dos cositas son como muy a grandes rasgos, ¿no? Bien. Locales, anomalías del número de dientes, ¿no? Esos son una maloclusión, o más dientes o menos dientes también pueden producir eso, ¿no? Tamaño y forma de los dientes, lo veremos en la práctica, el tamaño de los dientes, ¿no? Que también es una alteración local y que la podemos conocer, la podemos abordar, ¿no? ¿No? Pérdida prematura de los dientes, evidentemente la parte preventiva nos va a evitar esto, ¿no? Pero también es un problema, ¿no? ¿No? Y frenillos y hábitos, ¿no? Entonces, esto como lo que hemos mencionado, ¿no? Esto de, sobre todo hábitos, condiciona una parte muscular, ¿no? Está muy relacionado. Y esto, el tamaño, ¿no? El tamaño de los dientes lo podemos estudiar, conocer, y es lo que vamos a ver en la práctica. Normal, la base maxilar y la base mandibular, y que tiene que ver con el plano antero-posterior, ¿no? El plano vertical, el plano transversal, ¿no? Bien, entonces esto de aquí, esto de acá es lo que vamos a ver las últimas clases, ¿no? Donde vamos a abordar esto, la parte antero-posterior, vertical, transversal. Son las últimas clases del curso, pero que ya lo menciono aquí, que es parte de, nace de esta relación anormal de las bases maxilares y mandibulares, ¿no? Estudiado de manera independiente. En la realidad, a veces un problema transversal está unido a un problema vertical, ¿no? ¿No? Y así, ¿no? O solamente es vertical, ¿no? Bien. Y luego el sistema compensatorio de solo, que ahora vamos a explicar qué cosa es esto, que toma la dentición como almohadilla, ¿no? Entonces, de alguna manera, un problema óseo lo trata de compensar el organismo con los dientes, ¿no? Como comodín, ¿no? Como almohadillas, ¿no? Bien, ahora vamos a ver ejemplos de esto. Compensación de Solow, ¿no? Una clase esquelética uno, de repente los dientes se ponen de una posición, ¿no? Que es equilibrada, eso es lo que es lo esperable, ¿no? Y una clase esquelética 2 donde el maxilar teóricamente es el que está alterado, los dientes que hace.
el inferior se inclina, se está inclinando. En una clase 3, ¿no? Donde en principio, nuevamente, ¿no? El maxilar inferior es el responsable. ¿Qué es lo que sucede? Se inclina el inferior hacia el lingual, ¿no? Y se inclina el superior, ¿no? Hacia vestibular. Entonces, de alguna manera está compensando, ¿no? Solo, no sé si era noruego, danés, ya no me acuerdo, ¿no? De hecho, hay un concurso que la Revista Europea de Ortodoncista, y es a este autor, ¿no? Bien, él nos ha dado esta explicación didáctica de qué es lo que sucede. Cuando hay una alteración ósea, los dientes tratan de compensar esa alteración. Entonces, en un caso, tratan de equilibrar lo que no está equilibrado, ¿no? Bien, es lo de solo. Son algunos casitos. ¿Qué es el sistema compensatorio solo? Es el intento de los dientes de equilibrar la discrepancia ósea, ¿no? Esto es lo que decíamos, ¿no? Los dientes como almohadilla, ¿no? Como comodín, ¿ya? ¿No? Entonces, el hueso no pudo hacer eso y los dientes ayudan, ¿no? Este es un casito mío, de esto que estamos hablando, un maxilar inferior, tu paciente que en ese momento, Bruno, mi paciente Bruno, tenía más o menos a este momento, Bruno habrá tenido pues 21 años cuando le tomé esta foto, eh, tenía un maxilar inferior pequeño, acá se ve, ¿no? Un maxilar inferior pequeño, ¿no? ¿No? Es pequeño aquí, ¿no? No es muy grande. ¿Y qué es lo que se veía en sus las fotos intraorales? Esta inclinación, ¿no? Se ve esta inclinación bien marcada de los incisivos superiores, y acá no se ve pues los inferiores, pero ya vemos cómo está como tratando de alcanzar, ¿no? Como la mandíbula chiquitita, los superiores tratan de estar ahí. ¿Y qué es lo que es? Pues una mordida profunda, ¿no? Casi que se muerde la encía inferior, ¿no? Ah, bien, y eso es solo, ¿no? Caso, mi paciente Rafael, una clase 3 por un maxilar superior pequeño, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Entonces, como el maxilar superior es pequeño, los incisivos se vestibularizan. Y de hecho, ¿no? En esta foto, mi paciente Rafael tenía como creo que 40 años, ¿no? Y acá se vestibulizaron sus incisivos y estaban muy frágiles, ¿no? Y en un pequeño golpe que tuvo los perdió y los reemplazaron con estos perno corona, ¿no? Pero seguía esa misma lógica de acompañar, ¿no? Y acá vemos esto, ¿no? Acá los dientes están ahí que no se alcanzan, ¿no? Ahí está. Los superiores son coronas, los inferiores sí son dientes naturales, pero tratan de compensar esa alteración, ¿no? Entonces, simplemente los dientes haciendo lo que pueden, ¿no? Bien, factores musculares, ya lo hemos mencionado, hábitos, la lengua, macroglosias o respiradores bucales, ¿no? Bien, factores locales, número de dientes, ya hemos dicho, agenesias, supernumerarios, forma de dientes, que se puede dar en fusión o geminación, ¿no? No, esto como que es muy evidente, ¿no? O sea, si falta dientes, son supernumerarios, pues a veces hay que tener en cuenta. Y si hay una fusión geminación también, ¿no? Los hábitos, succión labial o de chupón, donde vamos a intentar tratar a esto que estamos mencionando, ¿no? Bien, acá no me sale, pero ya lo he puesto el tamaño de los dientes, ¿no? Pero es lo que vamos a ver en la práctica. Bien, apiñamiento, que es lo que suele ser por lo que vienen los pacientes, los mamás, cuando su hijito tiene 10 años y ya está todo cocinado, ¿no? Ya está todo consumado, ¿no? Vienen a vernos, ¿no? Bien, desde el punto de vista del tratamiento, ¿cómo podemos hablar de este apiñamiento? No digo esto porque hay muchas maneras de poner este gráfico que voy a hacer ahora, pero me parece que es lo visto más práctico, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si hay unos apiñamientos, tenemos que determinar si son temporales, ¿no? Y que esa temporalidad puede estar relacionada a que hay una atresia maxilar, o sea, una compresión del maxilar superior, ¿no? Pueden ser definitivos y puede ser genético, hereditario, ¿no? Puede ser hereditario y que es por la forma y tamaño de los dientes. Entonces ahí
es donde nosotros podemos, obviamente, trabajar, ¿no? O prever, ¿no? Más que prever, ¿no? Entonces, acá va a ser nuestro trabajo, sí, ver qué va a pasar en el futuro y hacer que ese futuro cambie, ¿no? Es decir, que ese tamaño de los dientes lo vamos a, cómo hacer, ¿no? No vamos a hacer que hagan dieta los dientes, ¿no? No, sino es extracciones, ¿no? A veces habrá que hacer extracciones porque los dientes son muy anchos y no van a entrar en boca. Bien, ambientales, ¿no? Por la pérdida de dientes, por hábitos, eso es evidente. Bien, entonces el esquemita básico me parece sencillo de abordar, ¿no? Ya veremos que hay cosas que son temporales, que si uno puede ver que hay un apiñamiento, que el responsable de los maxilares, ¿qué es lo que va a hacer si hay una atresia? Pues una expansión maxilar, ¿no? Eso es lo que voy a hacer, ¿no? Una expansión maxilar. Con el tratamiento que sea, con la plaquita, con tornillos, con lo que veamos, ¿no? Y genéticos, si el tamaño, ¿no? Acá, pues hacer extracciones, ¿no? Queda otra, ¿no? Extracciones guiadas, ¿no? Guía de la erupción, ¿no? O guía de la oclusión, ya veremos la próxima semana. Bien, y ambientales, pérdida de dientes por hábitos, y hábitos es lo que vamos a tratar también de ver con una rejilla, ¿no? Una rejilla palatina, ¿no? Podemos ayudar. Bien, entonces este esquemita pues tiene ese sentido práctico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué terapias? Expansión, ¿no? Con un tornillo expansor, extracciones, o una rejilla, ¿no? A unidad a un aparato fijo o removible, mejor fijo, ¿no? Bien, desgaste distal del molar temporal es lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Si vemos que hay una piecita que se puede impactar, podemos desgastar en esta zona y ayudar a que esta pieza se pueda colocar de la mejor manera posible, ¿no? Bien, luego, ¿qué más? Ver el desarrollo, el crecimiento óseo, ¿no? Hay zonas donde se van a reabsorber y van a poder entrar nuestras piezas dentarias y eso puede nos da tranquilidad que el mismo proceso normal nos va a ayudar a que se dé eso, ¿no? Ok, luego, ¿qué más? ¿No? La angulación y también el- ese espacio fisiológico temporal o patito feo, ¿no? Se puede cerrar dependiendo de la posición de los caninos, ¿no? De cómo poco a poco el canino va cerrando, ¿no? Va empujando y se va cerrando este espacio. Entonces es un proceso que se va a dar de manera normal, ¿no? Y que nosotros no vamos a hacer nada ahí. Espacios de deriva, ya hacemos muy bien esa diferenciación del ancho mesodistal de las piezas dentarias con las piezas que van a venir, ¿no? Entonces aquí este espacio, ¿no? Eh, que nos da esa tranquilidad, ¿no? O sea, los dientes inferiores, perdón, los dientes permanentes son más delgados que los superiores, que los temporarios, y si hay este espacio suficiente, van a poder erupcionar sin ningún problema y va a haber espacio, ¿no? En el superior, ¿no? Es un poquito menos ese espacio de deriva que en el inferior, ¿no? Eso como regla general, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta al momento de hacer nuestro trabajo, ¿no? Que hay este espacio de deriva. Y pero para eso tenemos que medir, ¿no? Con ayudas radiográficas o con fórmulas, ¿cuál es el espacio pues, de estos dientes, ¿no? O sea, ¿cuánto realmente es esto? ¿Qué pasa si no el espacio de deriva puede ser un concepto teórico y que estos dientes son así de anchos, ¿no? Igual de anchos que los temporarios? Pues puede que haya un apiñamiento, que el segundo molar se quede mm, pues impactado y el tercero obviamente peor, ¿no? O que en el peor de los casos este quede impactado, en fin. Hay que saber cuánto mide esto, ¿no? En esas denticiones mixtas. Ok. Clasificación de la oclusión según el doctor Angle, ¿no? Acá me equivoco, es mal oclusión, ¿no? No molo. Bien. Relación molar, la clase uno relación molar, pero los dientes no alineados, ya lo hemos puesto en una esquemita, ¿no? Acá resumiendo. La clase 2 molar inferior posicionado distalmente con respecto al molar superior y obviamente también puede haber
ahí apiñamientos, giroversiones, pero desde ese punto de vista solamente es eso. Y la clase 3, el molar inferior posicionado mesialmente con respecto al molar superior, ¿no? Bien, eso según lo que nos da Angle. Perfecto, muy bien. No sé si tienen alguna duda de todo esto. No, doctor. Sí, te escucho. Doctor, ¿cómo se llama? Si tenemos una maloclusión clase uno, ¿solo sería un tratamiento de ortopedia? Si es una clase uno, solamente estamos diciendo que si es clase uno es que hay alteraciones dentarias. Sí, entonces en ese caso no hay tratamiento de ortopedia, ¿no? Se ve que aparentemente las estructuras óseas están posicionadas y simplemente es un problema de ancho mesiodistal de los dientes y por eso se han apiñado o lo que sea, ¿no? Pero en ese caso no sería hablar propiamente de ortopedia, sino solamente de un problema ortodóntico, ¿no? Gracias, doctor. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Doctor, y una consulta, ¿hasta los cuántos años se puede usar un expansor en un niño con dentición mixta? Ya, bueno, en principio, teóricamente es hasta los 17, una expansión, pero por los estudios del doctor Moon, creo que pasé en la primera clase, a veces él hace expansión hasta gente de 52 años, o sea, es decir, que depende tanto de la maduración de la sutura palatina, y que eso se va a ver con un estudio tomográfico de la sutura. Entonces, en teoría, se puede hacer expansión hasta edades muy avanzadas, ¿no? Con estos nuevos estudios, ¿no? Y él presenta el doctor Wong Moon, ¿no? De origen coreano, pero trabaja en Estados Unidos, en Los Ángeles, y él trabaja la sutura y puede hacer expansiones hasta muy avanzadas edades, pero primero hacer un estudio tomográfico de la sutura. Ya lo veremos, creo, en una práctica, cómo estudiar la sutura. Muchas gracias, doctor. Entonces, no, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en la Sí, te primera escucho. sesión Sí, dijo que podíamos desgastar la pieza dentaria del diente para que pueda salir la permanente normal. Pero eso no dificulta ya. la función del niño, desgastar la pieza ¿No dentaria. dificulta qué? Sí, La dificulta qué cosa. La pulpa. oclusión. No, o sea, la idea es beneficiarle, ¿no? O sea, si solamente como en el ejemplo que he puesto, si es simplemente de gastar unos, ponte, ¿no? 3 milímetros y se va a beneficiar que ese molar caiga, va a salir ganando porque no va a haber, y si de hecho pues esa pieza no va a haber una alteración de la oclusión de un niño, si es gastar la parte distal de la pieza dentaria, ¿no? Ahí no va a haber problema. La cosa es que las cúspides sigan trabajando, entonces ahí no alteras eso, ¿no? Otra cosa es que yo no he mencionado en ningún momento desgastar cúspides, ¿no? Que hay unos autores que sí lo dicen. El doctor Pedro Planas, creo que habla de eso, ¿no? Entonces acá es la parte distal, ¿no? Hacer un desgaste en la parte distal para ayudar a que erupcione. Y acuérdate pues que esa pieza temporal ya tiene pues pocos meses de estar ahí, ¿no? O poco tiempo, ¿no? Entonces no va a haber alteración, no va a haber alteración. Gracias, doctor. Listo. Muy bien, no sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, mañana es feriado, ¿no? Entonces el día jueves haremos la demostración, cambiaremos un poquito el orden de las cosas hasta que las cosas se den de manera normal, pero el jueves haré la demostración y el próximo martes en la práctica ahí se evaluará, ¿no? Se evaluará. Y luego en la aula virtual, le he ordenado la aula virtual, está un poquito desordenada, me van a disculpar.
Y ya he puesto ya un artículo del libro de Graeber, el primer capítulo. Vayan leyéndolo, de ahí sacaré algunas preguntas para el examen. Bueno, todo lo que les he pasado, habrá preguntas, pero que no se les acumule la lectura, ¿no? Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el día jueves.